observar, vamos a aprender sobre este tema, que se llama punto de equilibrio. Este es un tema bastante interesante para tener una primera aproximación de elementos que a veces no podemos observar en nuestro emprendimiento y que hoy día son muy importantes en el contexto actual que estamos viviendo. Esto está dentro de un concepto llamado análisis de los costos, volumen y utilidad, que en el fondo lo que estudia es el comportamiento y relación entre los costos totales y los ingresos totales. Y dentro de los costos totales, los costos variables, que son aquellos que varían en relación a la unidad. Si varía una unidad, varían los costos. Y también los costos fijos, o sea, aquellos costos que se mantienen durante un periodo, sin importar si vendamos una unidad, 0 unidades o 1.000.000 de unidades. Entonces, este concepto o este ítem llamado punto de equilibrio nos va a ayudar bastante para ver el comportamiento de nuestros costos y nuestros ingresos y principalmente del costo fijo. Porque hay un tema bastante relevante hoy en día. ¿Qué pasa con los costos fijos? Porque son costos que debemos cumplir, que debemos pagar, ¿verdad? Y que se incurren independiente si yo fabrique 1, 0 o 1.000 unidades. Entonces es un tema bastante importante, tener claridad acerca de ello. Entonces hoy día en que muchos negocios han bajado bastante el volumen, la cantidad de unidades que venden y por lo tanto la cantidad de unidades que producen, es muy relevante hoy día que ustedes tengan claridad cuál es ese punto de equilibrio y cuál es ese punto de equilibrio en relación al costo fijo. Vamos a aclarar algunos conceptos que luego aparecen como parte de este ítem que se llama punto de equilibrio. Y es tener claridad que el margen de contribución está asociado con los ingresos totales menos los costos variables totales. O si lo vemos en términos unitarios, también el precio de venta menos los costos variables por unidad. Este margen de contribución es lo que queda, en el fondo, lo que queda del ingreso después que yo descuento aquellos costos que van en relación con las unidades, con las cantidades. O sea, ambos ingresos totales como los costos variables se mueven en relación a la unidad. Entonces, el margen es lo que queda que se ha movido en relación a la unidad. Entonces, aquí, como ya les comenté, por unidad, por cantidad unitaria de producto, o sea, el precio de venta unitario menos el costo variable unitario, me da el margen de contribución unitario en este caso. Y si yo quisiera sacarlo porcentualmente, diría que es este margen de contribución que nos dio o en total o en unidad, dividido por el precio de venta o dividido por el ingreso total, si lo hubiésemos hecho en cantidades totales. Entonces, esos dos conceptos son importantes porque lo que viene va a ocupar estos conceptos que hemos visto hasta ahora. Entonces, ¿cuál es la forma de expresar el costo, volumen, utilidad y precisamente el punto de equilibrio? Hay varios métodos, pero que en el fondo lo que buscan y que se explica mejor en esta lámina es a través del dibujo que sale abajo, que dice el punto de equilibrio es donde estas dos, ¿verdad?, líneas se topan, que tiene que ver una línea con los ingresos y otra con los costos. Que en el fondo quiere decir el punto en el cual los ingresos totales son iguales a los costos totales. En el caso del método de la ecuación o el método del margen, ahí podemos observar, por ejemplo, PV es el precio de venta. Por la cantidad, en la primera, que es el método de la ecuación, es PV por Q, o sea, precio de venta por las cantidades, me da igual el ingreso total, menos los costos variables por las cantidades, que es el costo variable total, ¿cierto? Que lo vimos delante, que es el margen de contribución, o en unidad o en total, que en este caso en el número 1 está en total, menos los costos fijos, en realidad nos da la utilidad de la operación, la utilidad que tenemos en un ejercicio. Y en el caso del margen, bueno, ya tenemos el margen clarito porque el precio de venta menos los costos variables es el margen y por la cantidad es el total
menos los costos fijos, también nos da la utilidad de la operación. ¿Se fijan? Ahora, esa utilidad de la operación, en un momento, en el punto de equilibrio, es igual a 0. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Y este es el equilibrio. ¿Por qué es importante este punto de equilibrio? Porque en el fondo, cuando yo tengo un negocio, un pequeño emprendimiento, ¿ya? O incluso un mediano, y hoy día lo hemos visto, ¿verdad?, en el contexto actual, es que, ¿qué pasa? ¿Cuántas unidades debo vender para cubrir mis costos fijos? Porque hoy día los costos fijos están viendo que son sumamente relevantes. Relevantes porque es algo que puede cumplir mensualmente o periodo a periodo. Por lo tanto, el negocio va a tener ciertos costos fijos que al identificarlos puedo yo decir, entonces, ¿cuántas unidades debo hacer el esfuerzo de producir y vender para poder cubrir esos costos fijos? Entonces, hoy día esa información va a ser relevante para ustedes. Obviamente que aquí hay ciertos supuestos que están debajo y que obviamente no es perfecto, pero si usted se puede acercar a determinar con claridad cuál es la cantidad que debería vender o cuál es el ingreso que usted debería tener para así poder cubrir sus costos fijos y obviamente los variables, porque eso están en relación a las unidades, entonces usted podría estar un poco más tranquilo en cuanto al objetivo. ¿Y cómo se determina esto? El punto de equilibrio. Bueno, yo tengo que identificar, sumar todos estos costos fijos. Por ejemplo, el arriendo. El arriendo es un costo fijo. Una parte de la electricidad que voy a consumir a pesar de no fabricar, o el agua también, hay ciertos costos que son fijos. Independiente del volumen, usted va a tener. Sume todos esos costos fijos y divídalos, como en este caso, divídalos por la cantidad de margen de contribución. ¿Se acuerdan que antes vimos cuál es el margen de contribución? O sea, es el precio de venta menos los costos variables, ese es el valor. Si usted divide los costos fijos dividido por ese margen, va a tener el punto de equilibrio o en unidades o en pesos. Depende si lo está dividiendo por un porcentaje del margen, que lo vimos anteriormente cómo determinarlo, o lo está dividiendo por el margen de contribución en unidad. Eso le va a permitir a usted saber cuánto es lo que tiene que vender en unidades de producto o cuánto es lo que usted tiene que vender en ingresos de venta. Para así, al descontar los costos variables, le quede para cubrir esos costos fijos. Porque si nosotros no tuviéramos ningún costo fijo, solo al vender una unidad, tengo costos. Si no vendo, si no fabrico, no tengo costos. Pero eso en general no ocurre. Yo siempre tengo un cierto mínimo, una cantidad de costo fijo en mi negocio. Y por eso es importante este concepto, este tópico, porque usted le va a permitir saber qué cantidad de unidades, qué cantidad de ingresos por venta debo tener en este periodo para poder cubrir mis costos fijos. Entonces, esta es la pequeña, como pequeños consejos que usted podría aplicar en su negocio, podría calcular para tener cierta claridad de cuánto es lo que debe producir y vender en estos momentos difíciles, donde quizás debemos hacer un esfuerzo, desafiarnos a quizás fabricar y vender la cantidad que alcance a cubrir mis costos fijos para así no endeudarnos o para así mantener, ¿verdad?, saneado un poco nuestro negocio. Muchas gracias, espero que les haya servido este pequeño dato, esta pequeña información sobre el punto de equilibrio. Muchas gracias, que estén muy bien y cuídense en estos momentos.